Amanecer en el campo, programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo. Estamos en Amanecer en el Campo, aquí en Radio La Mejor 91.7 de la frecuencia modulada, iniciando una nueva edición, y nos está acompañando y agradecemos la presencia del ingeniero agrónomo Mario Herrera. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, una vez más agradeciéndole la oportunidad y para conversar y definir algunos puntos de interés. Así es, ingeniero, a lo largo de estos programas hemos estado tratando diversos temas. Hoy vamos a tocar este tema que es importante también, y sobre todo para que usted nos ilustre a todos nuestros oyentes lo que es la diversificación de cultivos. ¿A qué llamamos, ingeniero, diversificación de cultivos, por favor? Bueno, en el término agronómico, conversar y entrar a definir los cultivos, la diversificación de cultivos, esto significa que vamos a tener una gama, un abanico de posibilidades de sembrar y producir en diferentes momentos, de tal manera de que tengamos una dinámica de producción constante. Esa dinámica de producción constante significaría una gran posibilidad de rentabilidad, mejorar las condiciones de vida de un agricultor, y sobre todo de que si hablamos dentro del panorama nacional, estamos hablando de la costa, sierra y selva, con que se puede aprovechar los climas, los suelos, lo que llamamos la estacionalidad y posibilidades de sembrar y producir bien. Esto significa que por ejemplo, la costa, en determinadas épocas del año podemos manejar cultivos de una determinada tipo, de 4 meses, que generalmente en casi toda la costa nos permite manejar cultivos de 4 meses, y hacer campañas durante el año de 3 campañas. Estamos hablando a eso le llamamos cultivos de corto periodo vegetativo. Tan igual sucede en la sierra. La sierra también tiene sus recursos genéticos que permite cultivar durante varios cultivos durante todo el año. Entonces, ¿por qué tocar este tema, no? Porque también en la selva como que les dio se suspendió el almanaque, la producción, porque dicen, tenemos, la parte forestal y viven de la madera, pero hay otras frutas, incluso que con el adelanto de la ciencia, de la investigación, nos encontramos con un abanico también riquísimo de posibilidades de desarrollar frutas nativas en la selva y en diferentes también momentos. Ahora, incluso incorporar productos que vienen de ahí, de las zonas vecinas, tanto de la zona de selva alta y la zona baja, selva baja. Entonces, a eso nos permite, que cada productor tenga posibilidades de producir antes de estar con los brazos cruzados. Hoy uno va a la parte de costa, parte de sierra y parte de selva, entonces encontramos un agricultor desalentado, o postergado, que incluso casi los agricultores son personas de 60, 70 años. ¿Y por qué no el joven? Porque perdió el aliento y desapareció. Entonces, devolverle esas posibilidades de producir y tener mayor rentabilidad es enseñándoles, despertándole la ilusión y la capacidad, y enseñándole de que tienen varias opciones por delante. Y para esto hay que realmente hacer academia, hacer enseñanza en el campo. Y mucha capacitación, ¿no, lo que llamamos la capacitación, exactamente. Entonces, ahora, ingeniero, entonces, en lo que es esta diversificación de cultivos, es el aprovechamiento de las tierras, ¿no? Y también, ¿cómo podemos seleccionar los cultivos que vamos a sembrar? Bien, en líneas generales, como le repito, costa, sierra y selva tiene su propio abanico, su propio paquete de posibilidades de cultivos. En caso de la costa, por ejemplo,
Si hablamos de las leguminosas, vamos a explicar lo que es una leguminosa. Las leguminosas son todo lo que es lo que le llamamos menestras. Estas menestras, llámese frijoles, payares, arvejas, cada uno tiene, por decirle, más de 15 o 20 variedades de por medio. Y su característica de siembra también. Por ejemplo, un frijol canario no lo podemos sembrar ahora en verano. Si usted siembra un frijol amarillo en verano, por decir de octubre, para cosecharlo en marzo, con toda seguridad que ese frijol amarillo que fue sembrado va a salir blanco. Por efectos de temperatura, por la intensidad lumínica. Entonces, esos detalles hay que enseñarle al agricultor. Entonces, cada variedad de frijoles, por ejemplo, los rojos, los blancos o los negros, tienen su momento de siembra y también sus oportunidades de mercado. Por ejemplo, Canadá compra en este momento más de 50 toneladas de frijol del Perú, vienen y en este momento no hay frijoles. Porque ahí es otra oportunidad que el agricultor tiene, de que hay partes del mundo que necesitan comida y aquí Perú, supuestamente un país rico, debería tener a la mano y no lo tiene. Y tenemos terrenos desocupados. Y eso es por falta de capacitación, de conocimiento quizás, pero ahí, ¿quién tiene que intervenir? ¿El Ministerio de Agricultura? Todos. Las universidades, el Ministerio de Agricultura como ente digamos regulador y ente de promoción agrícola. Tenemos hasta los colegios y todo tenemos que estar involucrados. Exacto. Pero realmente el principal es el Ministerio de Agricultura. Si tiene a los agricultores a la mano, no manejarlo políticamente, sino que manejarlos como que ellos son dueños del terreno y enseñarles a producir. Ahora, ingeniero, en lo que es la diversificación de cultivos, se dice que esta técnica se usa ya en muchos lugares, en especial en los países desarrollados. ¿Nuestro país cómo va en lo que es la diversificación de cultivos? Nuestro país aún no entra a dominar o a la necesidad de hacerlo, o sea, como que se ha dejado, ¿no? Perú tiene un abanico de climas, suelos, y si estamos descuidando la parte de capacitaciones, de promoción, del incentivo, dale semillas en lugar de darle caramelos, gorritos, dale semillas, enséñale que si le está dando la semilla, dale en la pizarra o en el mismo campo, enséñale a sembrar, cómo se siembra y en qué tiempo lo vas a cosechar. Son cultivos, como les repito, de 4 meses, y que en algunos casos se convierten en 90 días, como el caso de las vainitas, y otros de las arvejas, de que igual sale como en el mercado, ¿no? Uno consume su arveja fresca. Puede ser estas cosechas de los distintos cultivos, puede ser simultánea o también de intervalos. Así es, sí, ¿no? sí, necesariamente. Ahora, esa dinámica de diversificar cultivo también nos va a permitir mejorar los suelos. Evitar, manejar mejor la ecología, porque no vamos a tener incidencia de plagas y enfermedades. Vamos a reducir ese esquema. Entonces, si nos va a beneficiar tanto, principal, la nutrición, para la mejor nutrición de toda la familia, uno. Siguiente, la mejora la ecología. Y el otro, pues, que vamos a bajar el nivel de contaminación en cuanto a consumo de pesticidas y plaguicidas. O sea que esas son las ventajas. Y en cuanto a la rentabilidad económica. A eso vamos, que la rentabilidad económica es mucho más interesante porque vamos a cosechar producto de calidad y un mercado expectante que requiere mucho. Si usted produce cada vez mejor, va a tener mayores oportunidades de mercado. Entonces, ¿podemos hablar también de un buen rendimiento? Sí, mejoran los rendimientos. ¿Por qué? Porque a esa situación de rotaciones de cultivos nos va a permitir de que no vamos a tener mucha plaga ni enfermedades. Entonces estos productos van a salir cada vez de mejor calidad. Ah, claro, ¿no? Definitivamente. Ahora, que también en el curso, esto no se da de la noche a la mañana. Hoy empezamos
Siempre hay que dar el primer paso. Si lo damos, empezamos a sembrar 2 o 3 cosas y vamos a tener la incorporación de las áreas no cultivadas, ¿cierto? Y progresivamente, al comienzo de repente, porque no fueron cultivadas, vamos a tener mayor movimiento, preparar terreno y todo, y de repente se cansan, dice, ¿no? Pero no, hay que, si le damos incorporar mayor cantidad de tierras, cada vez que incorporemos mayor cantidad de tierra vamos a tener mayor cantidad de platita, mayor rentabilidad. Entonces, si podemos hablar de estas ventajas que usted nos está explicando, ¿cuáles serían las desventajas? Las desventajas. Las desventajas sería un desorden de producción. El desorden de producción sería cuando se satura, por ejemplo, cuando un grupo humano, grupos humanos de toda una región producen lo mismo, entonces al no tener un equilibrio económico posible de captar, hablemos en claro, si todo producen papa, el mercado se satura de papa y se caen los precios. Y hemos tenido esa experiencia últimamente, ¿no? Ese es un mal crónico de la papa. Ahora, si nosotros cultivamos varias cosas, vamos a tener, y planificada, si el vecino siembra frijoles, yo siembro payares. O si tenemos un mercado en contrato y mis áreas son pequeñas, sumamos los dos y vendamos. Es como se hace, por ejemplo, en la Argentina. En Argentina los parceleros se juntan y firman un contrato en el Banco de la Nación porque tienen ahí un comprador inmediato. Firma el comprador del supermercado lo que le va a comprar. O sea, esa producción ya tiene dueño. ¿Se da cuenta? Entonces va a comprar lo que se ha comprometido. Entonces tiene el capital asegurado el productor. ¿Se da cuenta? Ahora, lo demás, si hay una gama de posibilidades de manejo económico en la agricultura, pensada y responsable, lo que se llaman las agricultores fiscalizadas, lo que promueven algunas agencias de desarrollo internacional, ¿no? Y ahora, en esta diversificación de cultivos, también conduce, o podemos conducir, o podemos llevarlo a tener una buena seguridad alimentaria, ingeniero. Sí, definitivamente. Siempre tener la gama de cultivos manejadas, y necesariamente hoy nuestra principal dolencia en toda la sierra y la selva, y porque no costa, tenemos una desnutrición crónica. Muchos hacen campaña de la anemia, pero la anemia es un factor que le tenemos todos. Mi abuelito, usted, yo, y todo el mundo, siempre hay un espacio en el tiempo en que se nos cae la hemoglobina, ¿cierto? Le llamamos anemia, y más severo es en el niño. Pero nadie habla de la desnutrición infantil. La desnutrición infantil en sierra y selva es fatal. A mí me ha tocado trabajar con los programas con Curita, por ejemplo, con la iglesia y otros, y USAID, donde empezamos a trabajar con niños desnutridos, crónicos, donde la desnutrición crónica infantil en la sierra va sobre los 47%. Y la desnutrición crónica infantil tiene varios rangos, incluyendo, por decirle, la más severa, la más fatal, la más penosa, la desnutrición crónica de los sobreagudos, donde los niños nacen y no llegan a los 9 meses, se mueren. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos ese, ¿y qué rango ocupa? Eso estamos hablando de un 15%, y es alto, si le aparte de sumarle el 27 o 30% de los demás, estamos hablando de un 45-55%, y eso es un grave. Entonces tenemos que pensar en la desnutrición crónica infantil, y para que no exista esto, tenemos toda la sierra y la selva para enseñarles a extraer sus propios alimentos. Bien, estamos aquí en Amanecer en el Campo con el ingeniero Mario Herrera, tratando este tema, diversificación de cultivos.
Amanecer en el campo. Programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo.